Hola, mi querido amigo que en este momento nos ve. Estamos muy contentos de que en este momento podamos compartir una palabra de esperanza con ustedes. Queremos hablar un poco acerca de la palabra de Dios, porque en este momento el mundo está siendo conmocionado por una gran crisis, la crisis del coronavirus. Y a la luz de esto, quisiera compartir con ustedes lo que nos presenta la palabra de Dios, porque estas son cosas que la palabra de Dios ya había dicho que iban a pasar. Así que quizás habrá muchas personas que se preguntan, pero ¿por qué está sucediendo esto en el mundo hoy en día? ¿Por qué Dios ha permitido que pueda venir una enfermedad tan terrible y que pueda estar azotando y permitiendo que muchas personas hayan muerto? Quiero decirte, mi querido amigo que nos mira en este momento, que todo esto es resultado del gran conflicto entre el bien y el mal que se ha venido desarrollando desde hace muchos años en esta tierra. Queremos arrojar luz en cuanto a esto que está pasando en el mundo. Y queremos también mostrarle que hay esperanza en nuestro Señor. Así que quiero invitarte a que tengamos una palabra de oración ahora para que podamos hablar un poco acerca de este gran conflicto entre el bien y el mal. Amante y bondadoso Dios, agradecido de ti estamos porque nos permite tener este momento para estudiar. Queremos rogarte tu bendición en cada persona que nos está mirando en estos momentos. Queremos rogarte, Señor, que tú le puedas dar consuelo, que tú le puedas dar paz en medio de tanta dificultad que hay hoy en día. Queremos implorarte además, oh buen Dios, que tú nos ayudes a que nosotros podamos tener un encuentro contigo. Queremos rogar por cada amigo que nos ve para que también pueda tener un encuentro contigo, que puedan, Señor, ver la gran salvación que tú les estás ofreciendo. En este momento vamos a abrir tu palabra e imploramos que tú puedas conducir. Te lo rogamos por amor a Cristo Jesús. Amén. Así que quiero hablarte un poco acerca de este gran conflicto. La Biblia nos registra que hay un gran conflicto que se está desarrollando en este mundo desde hace muchos años. Y quiero relatarte un poco de cómo inició ese conflicto. Antes de empezar con este relato, quiero citarte algo que encontramos en la Biblia, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 4. Allí dice algo muy interesante. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Así que la Biblia nos dice que el pecado es la transgresión de la ley. La ley que nosotros encontramos en Éxodo, el capítulo 20, donde se nos mencionan los 10 mandamientos de Dios. Así que quiero relatarte ahora un poco de cómo inició este conflicto. La Biblia nos registra que este conflicto inició en el cielo, en la misma capital del universo. La Biblia nos cuenta que Dios había creado a un ángel que era supremamente hermoso, a un ángel que estaba en la misma presencia de Dios. Y nos relata también que este ángel se rebeló contra Dios. Y para mostrarte esto, quiero invitarte a que tú puedas ir a tu Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y vamos a leer de los versículos 11 en adelante. Allí nos menciona a este ser, cómo fue creado y cómo se rebeló contra Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 11 en adelante dice así. Aquí está hablando de Tiro, un rey
del Antiguo Testamento que había llegado a desarrollar perfectamente el carácter de Satanás. Así que estas palabras le fueron dirigidas a él, pero fueron palabras que Dios habló también de Lucifer. Dice allí: después recibí esta palabra del Señor: hijo de Adán, entona lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile: así dice Dios el Señor, tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa te adornaba: rubí, topacio, esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos, preparados desde el día en que fuiste creado. Fuiste ungido querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por eso yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Así que ahí nos habla de este ser que fue creado perfecto, supremamente hermoso, pero de una manera misteriosa. Este ángel se llenó de envidia contra Dios y quiso ocupar el mismo lugar de Dios allá en el cielo. Antes de empezar este estudio leímos en 1 de Juan 3 y el versículo 4, que decía que el pecado es la transgresión de la ley. Así que nosotros podemos concluir y decir que lo que este ángel quebrantó en el cielo fue la ley de Dios. Porque si la definición de pecado es transgresión de la ley, quiere decir que en el cielo había una ley y por lo tanto podemos concluir que este ser supremamente hermoso, perfecto, quebrantó la ley de Dios. Y por eso no se halló lugar más para él allá en el cielo y fue arrojado de allá. Pero antes de que él fuera arrojado, él levantó una contienda contra Dios. Así que nosotros debemos de entender el conflicto de que el gran problema que tiene Dios no lo tiene porque el ser humano pecó, sino que el gran problema que Dios tiene es que Dios fue difamado ante todas sus criaturas por este ser que pecó contra él. La Biblia nos dice que Satanás arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo. Ahora, ¿cómo se dio eso allá en el cielo? ¿Qué tuvo él que hacer para arrastrar a una tercera parte de los ángeles del cielo? Eso nos lleva a nosotros a concluir de que lo que hizo Lucifer allá en el cielo fue que difamó a Dios, malogró el carácter de Dios, manchó la reputación de Dios en todo el universo. Bíblicamente nosotros podemos ver que Lucifer empezó a decir mentiras en cuanto a Dios allá en el cielo. Empezó a decirle chismes a los ángeles y por esa razón logró que una tercera parte le creyera a lo que él estaba diciendo. Él trató de engañar a todos los seres celestiales, pero solamente una tercera parte quedó allí o se fue con él, fueron engañados por él y entonces tuvieron que abandonar el cielo también. Ahora, ¿cómo afectó esto a Dios? ¿Solamente con la tercera parte de los ángeles que se fueron? No, sino con los ángeles que quedaron leales también. Ahora Satanás había sembrado unas dudas en ellos y ahora ellos podían tener alguna duda de Dios. Así que Dios, en su inmensa sabiduría, estableció un plan de salvación. No solamente para salvar al hombre, sino para vindicar su carácter ante todo el universo, para demostrarle a todo el universo que él no es así como Satanás dijo que él era, sino que
Satanás había establecido mentiras en cuanto a Dios y ahora Dios tiene que demostrar eso a todas sus criaturas. Así que Satanás riega esta rebelión allá en el cielo y hace que una tercera parte lo siga a él. Y cuando consiguió esta tercera parte, entonces decidió darle un golpe de estado a Dios. Quiero que vayamos ahora a Isaías, el capítulo 14, y que leamos los versículos del 13 al 15. Después que Satanás tiene a la tercera parte de sus ángeles con él, noten lo que hace este ángel. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado norte me sentaré. Sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Es decir, que la pretensión que él tenía era ser igual a Dios. Así que ahora, en el margen de este conflicto, Dios tiene que establecer un plan. Nosotros sabemos que luego que Lucifer fue echado del cielo, entonces vino a parar aquí en la tierra. Dios había creado a Adán y Eva perfectos y le había dado un mandato. Ese mandato que Dios le había dado a ellos era la ley de Dios. Ellos no debían de quebrantar ese mandato, porque el resultado era que si ellos cometían pecado, si desobedecían, entonces iban a tener que morir. Dios había dicho, de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que todos nosotros conocemos la triste historia. Adán y Eva decidieron comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y rebelarse contra Dios. Y desde ese momento, entonces, ellos debían de morir. Y ahí es donde nosotros vemos que se manifiesta la gracia de Dios. Desde ese momento, nosotros empezamos a ver el amor de Dios, que cuando el hombre merecía morir porque había quebrantado la ley de Dios, ahora Dios había establecido un plan para salvar al hombre. Y en vez de que tú sufrieras la muerte por haber pecado, Dios, Jesús, decidió cargar Él con tu muerte para que tú puedas tener la esperanza de volverte a reunir con el Padre en el reino de los cielos. Así que ahí nosotros vemos donde se manifiesta la gracia, ese don inmerecido de Dios, de que nosotros, que hemos sido todos pecadores, Dios se ofrece en lugar nuestro para que nosotros podamos tener una nueva oportunidad y poder vivir con Él para siempre. Así que desde ese momento se empieza a establecer todo este conflicto, todo este panorama lóbrego y oscuro que nosotros vemos en este mundo. A través de toda la historia, el pecado ha mostrado sus resultados. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Dios no destruyó a Lucifer inmediatamente? Para que el mal no se pudiera establecer. Pues déjame decirte que haberlo destruido, esa no era la solución. Porque si Dios hubiese hecho eso, entonces los ángeles que quedaron fieles allá en el cielo hubieran dicho, bueno, pues si nosotros hacemos algo malo contra Dios, Dios nos va a exterminar inmediatamente. Y le hubiesen servido a Dios por temor y no por amor. Y Dios no acepta un servicio por temor de nadie. Así que Dios prefirió dejar que Lucifer se desarrollara el carácter de él en toda la historia y para que nosotros miremos las terribles consecuencias del pecado. Así que todo lo que está sucediendo hoy en día es en ese contexto. Y este video es una primera parte. En un segundo video voy a compartir la segunda parte de este panorama de este conflicto bastante interesante. Así que oramos brevemente para implorar a Dios que Él nos ayude a poder tener un encuentro con Él en estos tiempos difíciles. Amante y buen Dios, te agradecemos porque nos permite esta oportunidad de estudiar tu palabra. Rogamos, oh buen Dios, que haya el deseo en nosotros de
estudiar de ella cada día, de buscarte, Señor, de venir a ti, de ver cuál es tu voluntad. Queremos que nos ayude a que podamos tener un encuentro maravilloso contigo y que haya el deseo en nuestro corazón de aceptar ese maravilloso regalo de la salvación que tú nos ofreces. Es el pedido que te hacemos hoy. Gracias por todo, Señor. Te lo rogamos por amor a Cristo Jesús. Amén.